Saludos al país, buenos días. Feliz de estar aquí con ustedes, toda una hora para conversar sobre temas puntuales que nos preocupan y que en cada reunión, cada caminata, conversamos con el amigo, con el vecino, sobre estos temas palpitantes que día a día nos tocan a nosotros en la República Dominicana. En el día de hoy vamos a empezar con la ola de violencia que está viviendo Santiago de los Caballeros. Esa pujante provincia del país, segunda capital, con gentes probas, trabajadores, un empresariado de lujo, gente que pone primero a Santiago y luego sus intereses como debe ser. Esa es Santiago, vista así. Santiago, una ciudad que se está organizando, una ciudad que vive un desarrollo en los últimos años que están a plena vista. Usted va a Santiago y se da cuenta de que ciertamente hay un crecimiento importante en esa comunidad, pero desafortunadamente, señoras y señores, en los últimos días hemos visto casos, sabemos de situaciones que se dan en esa provincia que nos preocupan a todos. Nos preocupan porque cuando usted va a Santiago y comienzan a salir, por ejemplo, en los últimos días en Santiago han habido alrededor de 5 muertes por violencia, ajustes de cuenta, asaltos, hechos confusos que tienen que ver con la policía, con un tigueraje que hay en Santiago montado. Entonces, ustedes saben que en este país, en la época de Trujillo, se firmó el llamado concordato. Ese concordato, obviamente, desde el punto de vista del cristianismo, que este es un pueblo muy cristiano, muy creyente, entonces se trató de preservar la paz y preservar la vida. Por eso este país siempre ha transitado ese camino, ¿verdad?, de la formalidad, un país donde se ha mantenido en la derecha todo el tiempo, con profundas raíces católicas sobre todo, pero el mundo va cambiando y hay puntos de ese concordato que yo pienso que el Congreso y el pueblo dominicano debe revisar, a ver cuáles puntos de ese concordato firmado entre el Estado dominicano y la Iglesia Católica tienen que ser retomados. Por ejemplo, el caso de la pena de muerte. La pena de muerte, señores, ya hay que aplicarla. Hay seres humanos, individuos, mira lo que ocurrió en Puerto Plata, que hacen cosas que no merecen que una sociedad los tenga en una cárcel, manteniéndolo, llevándolo al médico, carreteándolo desde la cárcel a los tribunales, porque aquí hay muchas pifias legales. Los legisladores usualmente, cuando se hacen leyes, las hacen con vicios, y siempre hay una forma de escaparse, ¿verdad?, de esa condena. Eso ocurre en la República Dominicana. Y ante hechos horrendos a veces que ocurren, como violaciones y muerte, por ejemplo, una persona que coge una niña, la viola y luego la asesina, la desaparece. Entonces, señores, eso no es un asunto. Y ya cuando se prueba que es así que lo hizo, entonces la sociedad tiene que actuar. Tenemos que actuar. Con la agravante de que en este país, anteriormente, cuando empezaron los sicariatos y los problemas de muertes por encargo, se hablaba mucho de los deportados, de los llamados Dominican York, pero resulta que en cada una de las investigaciones que se hacen, en cada crimen, usualmente hay un policía detrás, una gente que es miembro activo de la policía, o del ejército, o de cualquier rama de nuestras Fuerzas Armadas, que incurren en ese tipo de hechos, que usan las armas y a veces el tiempo que le pagamos nosotros para cuidarnos, los usan para delinquir, para hacer trabajo sucio. Entonces, todo eso nosotros tenemos que verlo, y me apena bastante que esta provincia, Santiago, como otra provincia, señores, que hay 2 provincias que son altamente peligrosas, se están viendo, con respecto a la sociabilidad. Cuando usted ve que una familia, que alguien de la familia entró a su casa a las 7 de la noche
y a veces rechaza invitaciones de amigos porque no quiere salir de noche. Empieza un miedo, cierto temor a la salida por la noche. Y eso obviamente nos impacta gravemente en nuestras libertades. Porque si bien es cierto que estamos libres de salir donde nos dé la gana, también es cierto que hay temor de que si salimos algo puede ocurrir. Entonces nosotros no podemos vivir con miedo, especialmente regiones como esa del Cibao. Esa del Cibao. Siempre digo que una vez había un mayor que estaba depuesto en Barahona, porque esas son las dos provincias ahora mismo con más violencia, Santiago y Barahona, que cuando usted ve las estadísticas tiene que entender que ahí en esa provincia hay que llevar gente de la policía que estén mucho mejor entrenados. Y el mayor me pidió a mí que si conocía a alguien, porque él no quería estar en Barahona. Le pregunto por qué. Me dice, oye, que en Barahona hay una delincuencia profesionalizada. Y le pregunto, ¿cómo así? Y me dice, bueno, que la mayoría son exmilitares, policías, que están delinquiendo en los barrios, que lo han sacado de la policía por mala conducta. Porque aquí, cuando un policía hace algo, no siempre se traduce a la justicia y está preso. A veces lo dejan ir, simplemente le dan de baja. Entonces, en el caso de Santiago, que es el que nos ocupa en el día de hoy, hay que ponerle atención a Santiago, señores. Santiago vive una clase de gente con sus familias pujantes, una comunidad pujante. Santiago, de las regiones, provincias que hay en este país, que se merece el apoyo total de los gobiernos, de los estados, es Santiago. Santiago, que tiene un empresariado que a pesar de las disputas que puedan tener en términos empresariales, la competencia de uno contra el otro, cuando se sientan en la mesa del desarrollo de Santiago, ellos usualmente deponen actitudes que tienen que ver con sus intereses para poner el interés de Santiago por encima de todo. Y se ve. Cada acción que hace el Comité de Desarrollo de la provincia de Santiago nos dice a nosotros que esta gente que está ahí, gente vale la pena. Que ojalá que en cada provincia haya, ¿verdad?, ese Comité de Desarrollo, el Consejo, como se dice, de Desarrollo de las provincias, puedan ser como los santiagueros. Ojalá que puedan ser como ellos. Entonces, da pena que se haya conformado esa delincuencia en Santiago motorizada. Antes de ayer le hicieron parada a dos individuos en una motocicleta y la respuesta de los individuos fue entrarle a tiro a los policías. Hay varios heridos. Uno de ellos resultó muerto, pero el otro escapó. De manera que hay gente que sale a delinquir armado hasta los dientes y no están dispuestos a que lo agarren. Usualmente son personas que ya hicieron cárceles, que conocen la situación interna de las cárceles de la República Dominicana y cuando salen, entonces salen más profesionales. Aquí, cuando esos presos hablan entre ellos, ¿ustedes piensan que ellos están pensando en arrepentirse y cambiar su conducta? La conducta que lo llevó ahí. No, ellos comienzan a hablar con el otro y a calcular en qué fue que se equivocaron, por qué fueron descubiertos. Óigame esta vaina, ¿eh? Ellos no están pensando en salir de ahí reformados, siendo una nueva persona, pensando en el papá, la mamá, los hermanos, quizás la mujer, los hijos, no. Ellos están pensando ahí cómo fue que lo descubrieron y viendo a ver cómo es que cuando salgan van a hacer lo mismo, pero mucho mejor hecho, para que no se descubra que fueron ellos. En eso que están los presos, en su mayoría. Por eso hablé del concordato y hablé de los crímenes horrendos, que aquí hay que tener la disposición, señora, de imponer la pena de muerte.
Hay gente que no tiene problema en salir de su casa armado a matar gente. O me busco mi cuarto o que me maten a mí, lo que sea, pero yo sin cuarto no voy a vivir. Recuerdo un reggaetón que salió hace un tiempo, donde el tipo describía, le decía a la mujer, bueno, la Virgen me cuida, la Virgen, que la Virgen que lo cuida. Que él salía con su arma, con su resguardo, ¿verdad? A la calle, toda la noche salía, le decía a la mujer, ahorita vengo para regalarte lo tuyo, lo que tú te mereces, a la mujer. Y salía con una cadena de esas que tienen la crucecita ahí, un crucifijo, y entonces con su pistola, que ese es su resguardo también, a la calle. Y ahorita cuando venga nos vemos, para al otro día regalarte lo que tú te mereces, a la novia. Así fue que empezó todo esto, con la música y la cosa. Y la gente no quiere trabajar, los muchachos jóvenes no están por estudiar. Ellos no tienen ningún ímpetu social para poder reclamar derechos tampoco, ¿no? El derecho de ellos es el romo, la juca, el reggaetón y los pantalones abajo, en el fondillo. Esa es la moda que tienen, ¿verdad? Esa es la moda. Y mientras más abajo esté el pantalón y mejor es la marca de lo que se ponen, ellos son más importantes. Porque lo que llevan puesto es más importante que ellos mismos. O sea, el tener es más importante que el ser para ellos. Óigame, ¿qué sociedad es esta? Entonces, en Santiago estamos viendo todo esto y tenemos que decirle al jefe de la policía, a las autoridades, señores, vamos a ponerle atención a Santiago. Vamos a ponerle atención a esa provincia, que bastante trabajadores son su gente. ¿Entienden? Y eso es así. Y miren, nosotros vamos a hablar ahora sobre la guerra ruso-ucraniana que está tomando unos ribetes peligrosos. Ustedes saben que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, habló sobre la posibilidad de que se usen armas nucleares en esta guerra y que él habló de un nuevo Armagedón con respecto al uso de armas químicas, biológicas y nucleares. Pues miren, antes de ayer fue quemado, derribado, el puente más importante que une a Crimea con Rusia, que es la vía por donde llegan todos los suplementos para el ejército. Entonces, ese fue un puente que hizo Putin, que incluso él mismo manejó. Él mismo manejó un camión atravesando el puente de 17 kilómetros. Ese puente, estratégicamente, ustedes saben que en las guerras los puentes son estratégicos, porque por ahí se pasan cosas. Alimentos, medicamentos, armas, municiones, de todo el puente. Ese puente fue derribado. Como respuesta a esta situación, entonces Rusia apuntó a 11 objetivos importantes. Y a los 11 objetivos le dio en el centro. No mancaron, usando obviamente armamento más pesado, porque la guerra ruso-ucraniana hasta hace unos días era una guerra de fusiles y de metralletas prácticamente. No era una guerra como la puede hacer Rusia, por ejemplo. Entonces, ya la situación que hubo por la cual Putin invade Ucrania cambia, porque Putin lo que no quiere es a la OTAN tan cerca de su territorio, tan en la frontera. Pero con el paso de Finlandia y Suecia ahora a pertenecer a la OTAN, esa frontera se extiende a más de 1000 kilómetros de frontera entre esos países, entre Suecia y Finlandia. Hacen frontera con Rusia por más de 1000 kilómetros, para que tengan una idea. Entonces ya Rusia tiene a la OTAN pegado de ellos, tanto por Ucrania, a través de Ucrania, como también a través de ahora de Finlandia y Suecia, que han firmado ya han sido aceptados como miembros de la OTAN. Estos son hechos que están poniendo a prueba a Putin.
Entonces hay una campaña de información y desinformación, porque parte de la guerra no es solamente en el campo de batalla, hay una guerra mediática. Hay una guerra donde Occidente da informaciones y Rusia da otras informaciones. Hay informaciones que son ciertas y otras que son inciertas. Es lo que se llama fake news. Fake news o noticias falsas que llegan y la gente entonces tiene una idea errónea de lo que está ocurriendo. Por ejemplo, en un momento dijeron que la guerra la estaba ganando Ucrania. Ucrania no tiene cómo ganar esa guerra. A pesar de todos los armamentos que Estados Unidos le ha enviado a ellos, ellos no tienen cómo ganar la guerra, porque Putin no está usando esas armas pesadas como hizo demostración. Por ejemplo, él acusó obviamente a Ucrania del hecho del puente, pero dicen personas que no se sabe realmente, porque ese camión atravesó varios países, el mismo camión, hasta llegar al puente allá, y venir de Rusia hacia Crimea. Crimea, hay que recordar que fue un territorio de Ucrania, que Rusia se anexó y que ya Crimea es parte de Rusia ya, hace un tiempo. Entonces lo que estaba ocurriendo en las regiones de Donbass y Donetsk, esas dos regiones ahí, era que las guerrillas eran territorio ucraniano, pero vivían muchos rusos, hablando ruso y que la cultura rusa, todo ruso. Entonces ellos iban ahí y por años, según Putin, tanto Zelensky como otros presidentes que lo antecedieron, mataron muchísima gente, muchísimos rusos, y lo asediaban. Y cada vez que querían iban y lo maltrataban. Entonces ellos, obviamente, sintiéndose rusos, pero en territorio ucraniano, pedían a gritos el apoyo de Rusia, que duró años para tomar la acción que tomó Putin. Pero esa situación la tenía hace tiempo, ese abuso de esos rusos que vivían en territorio ucraniano. Eso hay que entenderlo. Eso hay que entenderlo, pero ya. Entonces, hay parte de las voces del mundo diciendo cómo Occidente completo se ha puesto al lado de Ucrania y de Zelensky, pero nunca se han puesto a luchar por ningún otro país, que por ahí han matado muchísima gente. En el caso, por ejemplo, de Medio Oriente, y Occidente mira para el otro lado. Pero en este caso no, este caso era interesante porque la OTAN quiere tener un control férreo de Rusia y ha dicho el presidente Vladimir Putin que Rusia siempre ha sido atacado por Occidente, que han querido siempre los pedazos de Rusia y que una vez que terminó la Federación Rusa, ¿verdad? Y que se disolvió, ustedes saben que ahora hay muchísimas repúblicas, Bielorrusia, hay como 8 o 10 repúblicas que nacieron de la Federación Rusa. Y esas repúblicas están ahí, son independientes, pero la mayoría obviamente tiene un sentimiento todavía a la madre patria, que es Rusia. Y por eso se le hace más fácil a Putin bregar con estos líderes de estas regiones ya independientes, pero obviamente mirando a lo que son. Entonces, esta unión, esta unidad que se da entre el presidente Putin, ¿verdad?, junto con Xi Jinping, además el caso de la India, entrar la India a ese evento junto con ellos en su banda, ellos están procurando entonces buscar otro orden mundial en términos económicos, donde el dólar no sea todo, donde ellos, entre ellos, negocien en sus propias monedas para debilitar la fortaleza del dólar estadounidense, que según ellos, estos presidentes, Estados Unidos coloca supuestamente dólares a diestra y siniestra sin tener respaldo en oro. Entonces, para Estados Unidos decir, van tantos billones a tal sitio, ellos lo hacen, ellos lo imprimen y lo mandan. Dicen entonces los presidentes que se han unido de que Estados Unidos hace muchos negocios con su economía sin tener el aval en oro. ¿Entendieron? Entonces ellos dicen que el oro, que el aval en oro, entonces el dólar fluctúa en el mundo entero y todos los países tienen una referencia en dólares y todos en dólares, entonces ellos ya dicen que ya está bueno de eso. Entonces la guerra no solamente es en el campo de batalla, la guerra también es en el campo financiero,
Fíjense que le hablé de la guerra en el campo mediático de la información. Entonces, hay otra guerra en el campo financiero también. Rusia acaba de cerrarle todo el gas que manda a la Unión Europea. Pero resulta que ya en Europa hace frío. Ya hace frío en Europa. Entonces, los países más afectados por este comercio de gas entre Rusia y Europa son Alemania y Bélgica, cuya capital es Bruselas, que es el centro político de toda Europa y es que se toman las decisiones en Bruselas. Resulta que esos países, junto con Holanda, ustedes saben que están los Países Bajos, los llamados Países Bajos, que lo conforman entonces, la llamada, antes le decían Benelux. ¿Quiénes eran? Luxemburgo, por eso Lux al final, después de Luxemburgo, Bélgica, por eso es Benelux, entonces Holanda. Esos tres países conforman los Países Bajos, que son de los países más ricos que existen en el mundo y en Europa. Luxemburgo, Holanda, Bélgica, esos tres países ahí. Entonces, esos países reciben el gas que viene de Rusia y por lo tanto, ahora con el asunto de la guerra, las cosas van a cambiar. Ayer, tanto el BID como el Banco Mundial han anunciado que viene una recesión mucho más fuerte para el año 2023. Si ustedes creen que la cosa está cara ahora, en el 23 va a estar peor, según el Banco Mundial y según el BID, porque obviamente hay un problema serio de transporte de mercancías, de materias primas. Por eso, cuando estoy haciendo análisis políticos últimamente, hablando sobre todo de lo que ocurre y ocurrirá el 30 de este mes, que elegirán a Lula, la gente cree que Lula va a hacer cambios, como los hizo cuando estuvo en el poder. No, los presidentes que estuvieron en el poder antes del 2018, vamos a suponer, entre el 2008, que fue la crisis económica, la recesión que hubo a nivel internacional, que fue en el 2008, desde el 2008, vamos a decir 2009, hasta el 2018, los presidentes aquí anduvieron felices, contentos, en una pista. Este barco estaba todo el tiempo bien. ¿Por qué? Porque la economía estaba bien, fluyendo. Había una relativa paz en el mundo. Pero a partir del 18 comenzó entonces el embate del cambio climático. Y en el 19 vino la pandemia y después de ahí la guerra ruso-ucraniana. Fíjense cómo estos eventos han ido, ¿verdad?, desencadenándose hasta llevar a un punto en que la gente entonces empieza, países que tienen problemas de producción, a padecer hambre. Y se ha anunciado también la posibilidad de una hambruna, donde los países que son países clientes. Por eso he dicho que nosotros como nación tenemos que invertir en la producción, totalmente invertir en la producción. Entonces vamos a una pausa y retornamos con más.